UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Hola, bienvenidos a esta clase de anatomía del encéfalo. Mi nombre es Laura Alonso y soy la profesora responsable de la asignatura de neurociencia. En la sesión de hoy vamos a hablar de la anatomía del sistema nervioso central, más concretamente del encéfalo. El objetivo es que aprendáis a localizar las principales estructuras que forman parte del sistema nervioso central, así como las funciones más importantes de cada una de ellas. Si nos fijamos en esta primera imagen, podemos observar que el sistema nervioso central está formado por el encéfalo, que comprende todo aquello que está incluido en el cuadrado amarillo, y la médula espinal, que es todo lo que queda fuera del cuadrado amarillo. En la sesión de hoy, como decía al comienzo, nos vamos a centrar en analizar las estructuras que forman parte del encéfalo, es decir, de todo lo que queda dentro del cuadrado amarillo. Para mostrar las diferentes estructuras del encéfalo vamos a emplear imágenes tridimensionales procedentes de la base de datos Body Parts 3D. Pero antes de comenzar a describir todas estas estructuras y sus funciones, vamos a comentar algunos aspectos que nos van a ayudar a comprender mejor la localización de estas estructuras. Tal y como podéis observar en esta imagen, nuestro cerebro tiene 3 dimensiones. Es por ello que todos los neuroanatomistas emplean un sistema tridimensional de coordenadas para describir la localización de las diferentes estructuras. En concreto utilizan los siguientes 3 planos. En primer lugar, el plano sagital, que discurre de manera vertical a lo largo de la línea media, separando el encéfalo en 2 mitades simétricas, derecha e izquierda. En segundo lugar, el plano horizontal, que discurre en paralelo al suelo y divide el encéfalo en una parte superior y otra inferior. Finalmente, el plano frontal, también conocido como coronal, que divide el encéfalo en su parte más anterior, también denominada rostral, y su parte más posterior, también denominada caudal. Teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar ya a describir las principales estructuras que se encuentran en el encéfalo. Si recordáis, la parte que estaba incluida dentro del cuadrado amarillo de la imagen que presentamos previamente. De arriba abajo, es decir, empleando el plano horizontal de lo más superior a lo más inferior, podemos dividir el encéfalo en varias partes. La más superior se denomina telencéfalo, es la estructura que aparece coloreada de gris en la imagen. Por debajo del telencéfalo se encuentra el diencéfalo. En esta imagen de la izquierda no aparece dado que se encuentra oculto por el telencéfalo. A continuación se encuentra el mesencéfalo, que es la imagen, aparece pintado de marrón oscuro. Después se encuentra el metencéfalo, que se corresponde con las estructuras pintadas de rosa y rojo, es decir, el puente de Barolio y el cerebelo respectivamente. Finalmente encontramos el mielencéfalo o bulbo raquídeo, coloreado de marrón clarito. En las siguientes diapositivas vamos a ver cada una de estas partes, comenzaremos por las más inferiores e iremos ascendiendo hasta las más superiores. Veamos en primer lugar el mielencéfalo o bulbo raquídeo. Como decíamos, es la estructura que se encuentra en la parte más inferior del encéfalo, situándose por encima de la médula espinal. Su configuración estructural es además parecida a la de la médula espinal. De hecho, las funciones que realizan ambas estructuras, es decir, la médula espinal y el bulbo raquídeo, son similares entre sí y se centran en la conducción de impulsos nerviosos sensitivos y motores. En este sentido, el bulbo raquídeo contiene gran cantidad de fibras nerviosas, sensitivas y motoras que transmiten señales entre el resto del encéfalo y el cuerpo. De esta manera controla actividades importantísimas para que el organismo se mantenga con vida, como las actividades respiratorias, gastrointestinales, cardíacas o vasoconstructoras. También regula la secreción de jugos digestivos y cumple con funciones reflejas como la deglución, la tos, el vómito o el estornudo. Por su interior discurre además una gran parte de la formación reticular o sistema reticular activador ascendente. Se trata de una compleja red de fibras y un conjunto de núcleos implicados que participan, entre otras funciones, en el sueño, la atención, el movimiento, el mantenimiento del tono muscular y varios reflejos cardíacos, circulatorios y respiratorios. Por encima del bulbo raquídeo se localiza el metencéfalo. Además de albergar también parte de la formación reticular que acabamos de describir, cuenta con 2 estructuras. Una de ellas es la protuberancia o puente de Barolio, que se sitúa inmediatamente por encima del bulbo raquídeo y es una masa de fibras que conectan ambos lados del cerebro, además de unas partes del cerebro con otras. Participa en funciones sensoriales y motoras como los movimientos oculares, las expresiones faciales o los ritmos de sueño y vigilia. Otra parte es el cerebelo, que se sitúa por detrás de la protuberancia y se encarga de controlar las órdenes que la corteza cerebral envía al aparato locomotor a través de las vías motoras.
Cuando se produce una lesión en el cerebelo aparecen desórdenes motores relacionados con la ejecución de los movimientos o el mantenimiento del equilibrio y la postura. Por encima del telencéfalo se sitúa el mesencéfalo. Si realizamos un corte horizontal del mesencéfalo encontramos que también está formado por dos partes. Por un lado está el tectum, que es la parte del mesencéfalo que incluye los tubérculos cuadrigéminos inferiores que tienen una función auditiva, concretamente coordinan los movimientos de la cabeza y del tronco en respuesta a estímulos auditivos, y los tubérculos cuadrigéminos superiores que tienen una información visual, en concreto coordinan los movimientos de los globos oculares en respuesta a estímulos visuales. Por otro lado está el tegmentum, que tiene además de una parte de la formación reticular, contiene también a la sustancia negra y a los núcleos rojos. Ambos son importantes componentes del sistema sensitivo motor. Por encima del mesencéfalo se sitúa el diencéfalo. Entre las estructuras más importantes que contiene destacan el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, los cuerpos mamilares y el quiasma óptico. El tálamo es la estructura más voluminosa de esta zona. Está formada por dos masas situadas bajo los hemisferios cerebrales. Constituye la vía de entrada para todos los estímulos sensoriales excepto el olfatorio. Además está conectado con la corteza y filtra los estímulos que llegan a ella. El hipotálamo es un pequeño órgano que se sitúa en la base del tálamo. Esta estructura se encarga de mantener la temperatura corporal, regular ciclo vigilia-sueño, es responsable del control de la expresión fisiológica de la emoción y regula la ingesta de alimentos y líquidos, ya que presenta unos centros que regulan el hambre y la saciedad. Además regula la liberación de hormonas por parte de la hipófisis, que es la siguiente estructura del diencéfalo que vamos a ver. La hipófisis se localiza por delante del hipotálamo. Es una glándula con función neuroendocrina que regula el funcionamiento de todo el sistema hormonal. Los cuerpos mamilares, también llamados tubérculos mamilares, son dos esferas grises encargadas de la recepción de los impulsos nerviosos de la amígdala y el hipocampo y del envío de estos impulsos hacia el tálamo. Se sabe que participan también en los procesos de memoria. Finalmente, el quiasma óptico es la parte del diencéfalo donde se cruzan las fibras de los nervios ópticos. A partir de este entrecruzamiento, la mitad de las fibras procedentes del nervio óptico derecho pasan al lado izquierdo y viceversa. En esta imagen, que se corresponde con un corte sagital del encéfalo, podemos ver estas estructuras que estamos comentando. Nos podemos fijar, en primer lugar, en el tálamo, la estructura más voluminosa del diencéfalo. En la base del tálamo se localiza el hipotálamo y justo por debajo del hipotálamo la hipófisis. Además podemos apreciar los cuerpos mamilares y el quiasma óptico. Finalmente vamos a describir el telencéfalo. El telencéfalo está formado por la corteza cerebral por un lado y un conjunto de estructuras subcorticales por otro. La corteza cerebral es la parte más voluminosa del encéfalo. Filogenéticamente es la parte del encéfalo de aparición más reciente si se compara con las otras áreas que hemos descrito. Se trata de una fina lámina de neuronas interconectadas que recubre los hemisferios cerebrales. En ella podemos observar un conjunto de prominencias y surcos o cisuras que proporcionan a la corteza su característica apariencia en forma de pliegues. Para que os hagáis una idea, tan solo un tercio de la corteza se encuentra expuesta a la superficie, dado que el resto se encuentra plegada hacia adentro. Una de las cisuras más grandes que podemos localizar en la corteza cerebral es la cisura longitudinal que divide la corteza en dos hemisferios cerebrales, un hemisferio cerebral izquierdo y un hemisferio cerebral derecho. No obstante, ambos hemisferios se encuentran comunicados entre sí por medio de un conjunto de fibras que reciben el nombre de comisuras cerebrales. La comisura cerebral más grande es el cuerpo calloso y, como decíamos, se encarga de comunicar los dos hemisferios cerebrales para que intercambien información y funcionen de manera coordinada. Otras cisuras también relevantes son la cisura de Rolando o surco central, la cisura de Silvio o surco lateral y la cisura parieto-occipital. Estas cisuras marcan los límites de los lóbulos cerebrales, que son partes de la corteza cerebral que dividen el encéfalo según sus funciones. Encontramos cuatro grandes lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. El lóbulo frontal se sitúa en la parte anterior del encéfalo, por delante de la cisura de Rolando.
Contiene a la corteza motora primaria encargada del control de los músculos del cuerpo. También incluye el área de Broca, que se relaciona con la producción lingüística y oral. Finalmente parece ser el sustrato neuroanatómico de las funciones ejecutivas. Estas son un conjunto de habilidades cognitivas que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, la formación de planes o el inicio de actividades, la autorregulación de tareas o la habilidad para llevarlas a cabo de manera eficiente, entre otras. El lóbulo parietal, por su parte, se encuentra por detrás de la cisura de Rolando y por encima de la cisura de Silvio. Contiene la corteza somatosensorial primaria, encargada de las percepciones sensoriales como la sensibilidad, el tacto, la percepción, la presión, la temperatura o el dolor. Por su parte, el lóbulo temporal se localiza frente al lóbulo occipital, por debajo y detrás de la cisura de Silvio. Contiene neuronas relacionadas con la comprensión del lenguaje. También desempeña un papel importante en tareas visuales complejas, como el reconocimiento de caras. Además, incluye un conjunto de estructuras que parecen ser básicas para los procesos de aprendizaje y memoria, como el hipocampo. Finalmente, el lóbulo occipital se encuentra ubicado en la parte posterior del cerebro. Contiene la corteza motora primaria, encargada de procesar los estímulos visuales que llegan de la retina. Como decíamos anteriormente, el telencéfalo está formado por la corteza cerebral y un conjunto de estructuras subcorticales, es decir, que se encuentran por debajo de dicha corteza cerebral. Veamos cuáles son las estructuras subcorticales más importantes. Por un lado tenemos el sistema límbico y por otro tenemos los ganglios basales. El sistema límbico es un conjunto de estructuras que se encuentran en el limbo de los dos hemisferios, de ahí su nombre. Se trata de una de las partes más antiguas del cerebro, tanto en términos filogenéticos como ontogenéticos. Se encuentran rodeando al tálamo, con el que establecen múltiples conexiones. La función del sistema límbico es la regulación de las respuestas emocionales y en los procesos de aprendizaje y memoria. Además de algunas estructuras que ya hemos mencionado en esta presentación, como los cuerpos mamilares o el hipocampo, existen otras estructuras que también forman parte de este sistema. En primer lugar se encuentra la amígdala. Se trata de una masa con forma y tamaño de 2 almendras que se sitúan a ambos lados del tálamo, en el extremo inferior del hipocampo. Se relacionan con el procesamiento y almacenamiento de estímulos emocionales. En segundo lugar, el hipocampo. Se trata de 2 estructuras en forma de cuernos que describen una curva desde el hipotálamo hasta la amígdala. Se ha relacionado con los procesos de memoria a largo plazo. En tercer lugar, tenemos el fórnix, también llamado trígono cerebral. Se trata de un conjunto de haces nerviosos en forma de C que transmiten señales desde el hipocampo hasta el hipotálamo y desde un hemisferio a otro, participando en la unión de todas las estructuras del sistema límbico de ambos hemisferios. En cuarto lugar, tenemos la corteza cingulada. Se trata de parte de la corteza cerebral que se encuentra cercana al sistema límbico. Parece estar implicada en la formación de respuestas emocionales, en el aprendizaje y la memoria. Finalmente tenemos el septum pellucidum. Se encuentra situado entre el fórnix y el cuerpo calloso y está encargado de facilitar la integración y sincronización sensorial, es decir, determinar cómo nuestro cuerpo procesa la información que recibimos de nuestros sentidos y cómo actuamos en consecuencia. Ya hemos visto el sistema límbico, veamos los ganglios basales. En este caso, los ganglios basales se encargan principalmente de parte del control motor del cuerpo, por ejemplo, de la ejecución controlada y dirigida de los movimientos voluntarios finos. Están compuestos en realidad por diversos núcleos. Por un lado, el núcleo neoestriado, aunque en realidad este núcleo está formado a su vez por otros 2 núcleos. Por un lado el núcleo caudado y por otro el núcleo putamen. Y por el otro lado se encuentra el globo pálido. El núcleo caudado, que presenta una forma de cola, de hecho caudado significa con forma de cola, se extiende desde cada amígdala formando un círculo casi completo. Conectado al caudado se encuentra el putamen, que es la parte más externa de los ganglios basales. El otro núcleo que hemos indicado es el globo pálido. Este núcleo se encuentra situado entre el putamen y el tálamo. Al igual que el caudamen y el putamen formaban el núcleo neoestriado, la unión del putamen con el globo pálido forman el núcleo lenticular. Y esta es la última estructura del encéfalo que vamos a comentar.
Existen muchas otras estructuras, pero el objetivo de la sesión de hoy es que aprendáis a localizar y conozcáis la función de algunas de las estructuras más importantes del encéfalo. Espero que esta clase de hoy os haya servido de ayuda. Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestra atención.